Todos conocemos 4chan, ese histórico lugar de internet donde puede suceder de todo. Esta web nos ha dado una multitud de historias terroríficas. Pero el caso del que les vengo a hablar hoy, si bien no es muy conocido, podría ser considerado como uno de los más terroríficos de todo el sitio. Esta anécdota ocurrió en el foro X de 4chan, el hilo fue guardado en 4Archive, y hoy se considera como una de las anécdotas más importantes que ha habido en la historia del sitio. 14 de junio de 2014, fue la fecha en la que un usuario anónimo del tablero X publicó el siguiente post. Un amigo recientemente envió su computadora al técnico porque estaba convencido de que lo habían infectado con alguna clase de virus. Al mismo tiempo, él me contaba sobre una serie de cosas extrañas que estaban sucediendo en su casa. La más grave fue que tenía problemas con las luces y la televisión, que se encendían y apagaban solas. Por ejemplo, dejaba la televisión encendida antes de salir de la habitación y, cuando volvía, la televisión estaba apagada y viceversa. Lo mismo sucedía con las luces. Nunca llegó a ver la televisión o las luces apagándose o encendiéndose por su cuenta, pero siempre las encontraba de la forma opuesta a como las había dejado. Por lo que me contó, la única cosa rara que notó en su computadora fue que siempre encontraba archivos de imagen y texto en su carpeta de descargas que nunca llegó a bajar. Eso me hace pensar, ¿ustedes creen que sea posible que haya algún tipo de entidad paranormal hurgando en su computadora, o que quizá la propia computadora sea la fuente original de los problemas en casa? Las imágenes fueron subidas por el usuario. Como era de esperarse, estas imágenes resultaron ser muy confusas para gran parte de los usuarios, pero algunos dieron hipótesis de que esas imágenes podrían ser archivos corruptos, partes de un mapa, pero luego de mucho tiempo, se llegó a la conclusión de que estas imágenes eran nada más y nada menos que una cara. Rápidamente se dieron cuenta que esos cuadros y puntos eran un mensaje cifrado en código binario, y cuando alguien llevó ese código a un decodificador apareció una única palabra: Dios. Un fragmento del mensaje ya había sido descifrado, pero existía otra palabra, Repirou, que era analizada por el grupo. Uno de los participantes propuso que si la supuesta R en realidad era el símbolo pi, se llegaría al término griego, que significa acerca de. El mensaje intentaba comunicar algo acerca de Dios. Mientras se centraban en esa discusión, el usuario anónimo volvió a manifestarse, diciendo que su amigo le había enviado una nueva imagen de su carpeta de descargas. La imagen era esta. Rápidamente los internautas se dieron cuenta que esta imagen era una parte del rostro, apodado el rostro de Dios, con los colores invertidos. En este punto, el usuario decidió informar a su amigo sobre el progreso que el grupo estaba haciendo en el caso. Al principio, decidió no hacerlo para no asustarlo, pero consideró que la situación era mucho más macabra de lo que había supuesto al inicio. Esa misma noche este amigo, que se mantenía afirmando que cosas extrañas le sucedían, filmó un video con su teléfono celular y se lo envió al usuario anónimo, que después lo publicó en el post. Aunque no es muy fácil percibir nada, algunos usuarios aseguraron escuchar voces alrededor del segundo 18 del video. Si escuchamos detenidamente podemos escuchar la frase "no corras de mí". Muy atento, uno de los usuarios notó una figura extraña en medio de la filmación. Aparentemente un rostro rojo apareciendo al segundo 22 del video, en un único cuadro casi imperceptible, mientras el joven filmaba su ventana. Después, el creador del post apareció con una parte más de la imagen. Los usuarios no demoraron en descifrar que esta imagen correspondía a la boca de Dios. Al girar la imagen y encajarla con las demás piezas, el gráfico mostraba a un ser extraño. Sin embargo, todavía restaba encontrar la pieza final.
Como el post se había llenado de comentarios, uno de los usuarios intentó crear un nuevo mensaje con un resumen de lo que estaba sucediendo para aquellos que recién llegaban al tema. Al enviar el mensaje le apareció una ventana de captcha. Imagina la sorpresa del usuario al descubrir que en lugar de las letras y los números aleatorios había una imagen. Y no era una imagen común, era nada menos que el mismo rostro rojo que apareció en el video que el usuario original del post había enviado al thread. El caso se pone más misterioso cuando muchos usuarios se quejaban de cosas extrañas, como dolores estomacales y paranoia. Una persona indicó que al buscar la misteriosa palabra en Google encontró una sola referencia en un sitio en griego llamado Katymaicel. Muchos tuvieron la sensación de que había algo raro con esa página. Una persona relató que cuando lo visitó a través de su teléfono celular, el dispositivo se bloqueó de forma que fue necesario reiniciarlo. Tiempo después uno de los usuarios que participaba en el post comentó que alguien había creado un nuevo tema en 4chan. En ese tema, había una fotografía extraña, aparentemente proveniente de la misma casa en que se había visto el video del amigo del creador del post, con la parte final del rostro de Dios. Esta publicación duró unos pocos segundos antes de desaparecer por completo. Finalmente el rompecabezas había sido resuelto, y la imagen final resultó ser esta. Otro dijo que al visitar el sitio de Katymaicel le llegó un mensaje de texto de un número que simplemente no existía. El mensaje contenía una sola palabra: no. Tiempo después este usuario volvió a aparecer, muy asustado, a publicar en el thread para informar a los demás que seguía recibiendo mensajes. El número que ni siquiera aparecía como privado, sino como inexistente, le enviaba mensajes sin sentido seguidos de la palabra no. Cuando finalmente decidió responderle de forma sarcástica, recibió dos fotografías que lo pusieron muy nervioso. La primera mostraba las cabezas de unos muñecos y la punta de un cuchillo. La segunda, más alarmante, mostraba una imagen de la Virgen María seguida de una palabra malsonante. En ese momento los otros usuarios empezaron a insistir en que enviara la foto completa al número desconocido para ver qué sucedía, y así lo hizo. Como respuesta, recibió un nuevo mensaje codificado en binario, que después de descifrado revelaba el siguiente mensaje. Además del mensaje en código binario, el usuario recibió una nueva imagen seguida de las palabras de odio. Sobre la imagen superior recibida por el usuario, muchas personas aseguraron que se trataba del dios de la muerte babilónico. Uno de los comentaristas incluso afirmó que el collar que colgaba del cuello estaba maldito y que el creador del post no había dimensionado la seriedad de la situación. A esas alturas, el creador del post volvió a comentar en el thread. Dijo que su amigo estaba durmiendo en su casa y que si algo nuevo surgía, abriría un nuevo tema al día siguiente. Esa fue la última vez que se puso en contacto. El último comentario parece ser penitente a la situación. Una persona publicó de forma anónima un comentario alarmante. Creador del post original, no sé si aún estés despierto, pero ojalá que sí. Necesito que confíes en mí. Yo sé que es difícil confiar en alguien en un sitio como este, yo sé que lo que te voy a decir parece opuesto a lo que crees que tienes que hacer, pero debes poner atención. Tu amigo está en peligro. Debes ir a buscar la laptop mañana y terminar la imagen. Cuando la termines, deberás imprimirla. Cuando la imprimas, entrégasela a tu amigo y dile que la lleve a casa. Una vez allí indícale que corte la punta de un dedo de su mano izquierda y deje gotear la sangre en los ojos de la imagen. Yo sé que parece una locura, pero debes confiar en mí. Mantente despierto. Quédense juntos. Buena suerte. El tema se mantuvo abierto hasta el día 17 de junio del mismo año, hasta que fue cerrado a los nuevos comentarios y puesto en los archivos de 4chan. Desde entonces no se ha vuelto a publicar ninguna otra información relevante, y el misterio se mantiene sin solución. Los números IP de los participantes apuntan a que eran de países diferentes, lo que sugiere que no se trató de una escenificación de una sola persona, sino que personas de diversos puntos se involucraron en el caso.
La información en este video fue sacada de algunas páginas de internet, por lo tanto hay que darle sus respectivos créditos. Si te gustó el video, no olvides en apoyarme dando tu like y suscripción. Gracias por ver el video.